De interés son muy importantes para cualquier país porque marcan un poco el costo que tienen las personas para adquirir bienes y servicios. Entonces, en ese sentido, es fundamental el nivel de tasa de interés que se tenga en un país, ¿verdad? Hoy las opciones que tiene un inversionista pequeño o un asalariado realmente son mínimas dentro de lo que es la estructura tradicional. Es decir, hoy un asalariado que está recibiendo ese salario mensual normalmente acreditado en una caja de ahorro, en una cuenta corriente, eh, prácticamente no tiene remuneración. Si en una cuenta corriente la remuneración es cero por un tema regulatorio, y si es una caja de ahorro la remuneración está en torno al 0,5, 0,70, ni siquiera llega al 1%. O sea que hoy dentro de la estructura tradicional no tiene muchas opciones. Si bien el mercado ha evolucionado con ahorro programado, la verdad es que un inversionista tiene que estar atado a un plazo determinado, con un monto determinado para invertir, pero si lo quiere tener puramente a la vista, prácticamente no tiene opciones más allá de los fondos mutuos que sí que ya están presentes en el sistema financiero, que tienen una remuneración mucho mayor, ¿verdad? Es decir, hoy un asalariado puede invertir en un fondo mutuo vista guaraníes con una expectativa de tasa entre el 4 y el 5%, y en dólares en una expectativa de tasa entre el 2 y el 3%. Lastimosamente esto no está muy difundido, entonces la mayoría tiene que quedarse con una remuneración prácticamente nula. Hoy realmente aquellas personas que están interesadas en poder rentabilizar pueden acercarse a las administradoras de fondos patrimoniales que existen en el país, que son de información pública, la pueden acceder a través de la Comisión Nacional de Valores, el listado, y pueden ver esas opciones como para rentabilizar mejor. Y aquellas personas que tienen ya un ahorro formado, una cantidad más importante, pueden ya buscar también tasas tanto en productos tradicionales como son los certificados de depósito, como en sus casas de bolsa, acercarse a una casa de bolsa y ver oportunidades de inversión. Sí, ahora también cómo se ve la posición del Banco Central en bajar sus tasas de interés para dinamizar y reactivar la economía. Es una muy buena pregunta. El Banco Central desde principio del año han tratado por todos los medios de estimular o de reactivar un poco la condición económica del país, bajando su tasa de referencia de política monetaria. Inicia el año en 5,25 y en estos momentos se encuentra en 4. El problema con que se tropieza es que no existe una transferencia efectiva de precios dentro del mercado. Y eso se debe a dos factores básicamente. El primero es que las instituciones financieras dan prioridad a la liquidez. Y dan prioridad a la liquidez porque Paraguay es un país que ha sufrido una crisis financiera importante durante los años 90, mitad de los 90 a principios del nuevo siglo. Entonces esto ha generado que los bancos, especialmente nacionales, tengan o estén psicológicamente preparados con un colchón de liquidez más importante que lo necesario. Esto obliga a pagar más por los depósitos en épocas donde la liquidez no es abundante como la que se está teniendo ahora. Entonces, cuando Banco Central empieza a bajar su tasa de política monetaria, no siempre los bancos acompañan en la misma proporción, y eso lo podemos ver en un gráfico que hemos preparado, donde vemos la correlación que hay entre tasa de política monetaria y el costo de fondo promedio pagado por los bancos. Y notamos claramente cómo la tasa de política va bajando, pero el costo promedio de pagado por los bancos se va incrementando. La correlación inclusive es negativa. Quiere decir que no se está logrando el efecto de reducir el costo del dinero en Paraguay. Ahora, ¿por qué se da esta acción de no acompañar de parte de estos bancos? ¿Por qué no se acompaña? Bueno, primero un poquito por ese hecho histórico que te comentaba, ¿verdad? Los bancos siempre están dando prioridad a la liquidez. El segundo motivo sería mucho más técnico.
En Paraguay la mayoría de las instituciones financieras trabajan con la metodología del costo promedio y no del costo marginal. Entonces el dinero, el precio del dinero, el costo del dinero en la mayoría de las instituciones financieras locales está dado por sumar cuánto le cuesta la vista más cuánto le cuesta plazo. Cuando que el costo marginal tiene en cuenta el precio para cada plazo, que es un poco el establecimiento de esa curva que quiere hacer Banco Central. Si nosotros tomamos hoy la curva soberana, es decir, las letras de regulación más bono, y comparamos con las tasas de los certificados de depósito en los mismos plazos, nos vamos a dar cuenta que existe una asimetría muy importante. Y eso nos demuestra que no todas las instituciones están viendo el costo del dinero en función a lo que el Estado paraguayo está proponiendo, sino a cómo le está apretando el zapato a cada institución. Entonces, es como que Banco Central va por un camino y las instituciones financieras van por otro, no logrando sintonizar lo que el Estado, en este caso el Banco Central, pretende con el nivel de tasas. Esta semana era una semana de pago de impuestos, ahí teníamos vencimiento de IVA y para la semana que empieza ya no tenemos esta un poco necesidad de caja y vamos a ver más presionado al tipo de cambio. La semana arranca con un dólar entre 6.410, 6.430. Yo creo que la demanda, tanto por el lado spot, esa demanda contado, como demanda a futuro o a plazo, se va a incrementar en esta semana y va a depender un poco de Banco Central si decide tener todavía en estos niveles al tipo de cambio o ya lo deja ir a niveles superiores, ¿verdad? 6.450, 6.500 inclusive. En este sentido, ¿cuál puede ser la perspectiva para el Banco Central? ¿Crees que se puede mantener o que se puede incrementar en este caso? Hoy Banco Central tiene reservas suficientes como para intervenir el mercado de manera agresiva y lograr hacer bajar el tipo de cambio. El punto es que no creo que esté dentro de esa política o de esa intención hoy el Banco Central, sino un poco acompañar la tendencia del mercado. Los agentes económicos están dando predilección al dólar, es decir, todos los guaraníes que generan están dando prioridad a comprar dólares y entonces un poco Banco Central va acompañando esa tendencia. ¿En qué medida va a permitir que esto pueda seguir devaluándose o perdiendo valor el guaraní? Va a depender exclusivamente de la mesa de cambio del Banco Central a la hora de intervenir el mercado cambiario.